Bienvenidos a la conferencia El Derecho a la Educación impartido por la doctora Ofelia Angulo Guerrero, secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología en la Ciudad de México. La educación y la ciencia son temas que deben interesar a la persona en primer lugar, al conjunto de personas en el sector social, pero también debe ser un interés del Estado. Por eso es que son derechos. La educación, la ciencia y la administración pública son derechos constitucionales cuya responsabilidad de velar por el cumplimiento de esos derechos está en el Estado y particularmente en el gobierno. Cuando una persona como ustedes desarrollaron su interés personal, individual por la educación superior, esto les brinda conocimientos y les da libertad para elegir, libertad para... Siempre tenemos esa libertad, pero en educación superior hacemos conciencia de esa libertad. Y miren, nada más para que vean que ahora estamos hablando de educación superior, pero quiero que se imaginen que en la Ciudad de México, teniendo el 1.8% de las personas que son analfabetas, esta libertad cobra particular importancia porque el conocimiento permite que la persona se desarrolle, se desenvuelva de manera más libre, porque si no sabe leer y escribir, entonces depende completamente. Y aunque la esclavitud en México está abolida, esas personas que no tienen acceso a una educación fundamental, básica, como es la lectura y la escritura y la primaria y secundaria, la educación básica, pues viven una especie de esclavitud. Por eso es que es importante conocer, asociar el acceso al conocimiento y la libertad. Y con eso, pues tenemos un desarrollo integral más amplio. Tenemos el desarrollo de un pensamiento crítico de la información que recibimos y a través de la formación también tenemos acceso a mejores oportunidades laborales y algo que es fundamental, la movilidad social. ¿Por qué es importante que la educación se asocie con esta movilidad social? Porque miren ustedes que hemos encontrado que las personas que tienen el bachillerato y las personas que no tienen concluido su bachillerato, es como un parteaguas en la vida de la persona para adquirir esta movilidad social. Cuando llegas a nivel superior, cuando la persona tiene acceso al nivel superior, dicho sea de paso, que 4 de cada 10 personas tienen este privilegio y 2 de cada 10 logran concluir el ciclo de educación superior, o sea, los estudios de educación superior. Entonces, sí, aunque es un derecho, hoy en día, con las condiciones que tenemos, no todo mundo tiene un lugar en la universidad, porque hay muchos rechazados. Y esto tiene que cambiar, no puede continuar. Y veremos más adelante qué hizo y qué está haciendo la Ciudad de México para ampliar espacios a esos jóvenes que hoy no tienen un lugar en la universidad. Pero vayamos al segundo nivel, el interés de un colectivo de personas, el interés social en la ciencia y en la educación. Esto nos permite adquirir pues conocimientos culturales, nos permite ser personas o un grupo de personas más solidarias, nos permite compartir valores, nos permite desarrollar empatía, nos permite ser más conscientes de la responsabilidad que tenemos hacia las poblaciones más vulnerables. Y esto nos abre como una ventana a otros derechos. El derecho a una vivienda digna, el derecho a un trabajo digno, a un salario digno, a la cultura, al deporte, el derecho a la administración pública eficiente. Eso es lo que nos permite el que un conjunto de personas, el interés social de la educación y la ciencia. Y por último, en esta lámina vemos
por qué el Estado debe expresar su interés no solo en palabras, no solo en discursos, sino con presupuesto. Si hay un interés en esta materia, tiene que haber presupuesto acompañado, si no, no es de interés. Y yo quiero mostrarles a través de esta presentación que en la Ciudad de México hay interés genuino y respaldado por la inversión en educación y en ciencia y también en administración pública, porque es cuando el interés del Estado se manifiesta en estas inversiones, en esta temática, que podemos aspirar a tener sociedades más democráticas, más justas, más equitativas, más productivas y alcanzar finalmente el estado de bienestar que es muy importante y que tanto anhelamos. Bien, a ver, la Constitución. ¿Qué nos mandata la Constitución en nuestro país? Pues desde el 17, desde 1917, cuando se promulga por primera vez la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nace como una constitución de vanguardia por todos los derechos sociales que incluía la Constitución, muy por encima de otras constituciones de otros países aún más desarrollados. Así que fue muy vanguardista la Constitución de 1917 y desde entonces ya aparece el tercero constitucional como el derecho a la educación. Y en la Ciudad de México se armoniza la Constitución que fue publicada pues, en el 2017, que entra en vigor en la Ciudad de México, 1917, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2017, la Constitución Política de la Ciudad de México, y en su artículo 8 aparece el capítulo de Ciudad Educadora y del Conocimiento, en donde aparecen los derechos a la educación, los derechos a la ciencia y al desarrollo tecnológico, y recientemente en la reforma de agosto de este año se incluye el derecho al acceso a Internet. En la Ciudad de México, el acceso a Internet es un derecho que está garantizado por los puntos de acceso al Internet, que son casi 36,000 puntos de acceso a Internet gratuitos que tiene la ciudad y donde las escuelas en todos sus tipos y niveles tiene cobertura al 100%. Y también algo que para el tema de educación superior nos compete es la Ley General de Educación Superior. Tenemos también la Ley General de Educación y la Ley General de Educación Superior, dos leyes que son reglamentarias del tercero constitucional. Y nosotras en la Ciudad de México, la ley de educación ha sido totalmente armonizada a estas leyes y a estas cartas, la Carta Magna y la Constitución local. Lo primero que quiero resaltar es que desde educación básica hasta educación superior, particularmente el posgrado, la Ley de Educación de la Ciudad de México está reglamentada en lo que contiene la Ley General de Educación Superior. Por eso es que en el capítulo 8 de la Ley de Educación de la Ciudad de México aparecen como derechos los programas de bienestar para niñas y niños, Mi Beca para Empezar, en el artículo 89 de la Ley de Educación está, pero que ya está constitucionalmente aprobado como un derecho y que se regula en la Ley de Educación. Y el programa La Escuela es Nuestra, Mejor Escuela, que también es un derecho constitucional mandatado en la Constitución Política de la Ciudad de México y que está reglamentado en la Ley de Educación de la Ciudad de México, en el artículo 89. Y otros programas también de apoyos sociales. Quiero decirles que el programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar, es un programa que inicia desde preescolar hasta la secundaria. Son 12 años de beca. Cada año a la Ciudad de México ingresan más de 100,000 niños y niñas al preescolar y todos ellos reciben apoyo. Hay 1,200,000 niños y niñas que reciben este apoyo y que lo reciben hasta la secundaria. Cuando salen de la secundaria, ingresan al bachillerato,
hacen efectivo su derecho al bachillerato gratuito a través también de las becas Benito Juárez del gobierno de México. Entonces, durante 15 años, estas personas que ingresaron en este ciclo escolar 2023-2024 tendrán un apoyo económico para evitar el rezago, para evitar la deserción, para que se mantengan en la escuela y para que tengan un mejor desempeño académico. Recientemente, la UNICEF y Evalúa Ciudad de México hicieron un informe del impacto que ha tenido el programa de bienestar para niñas y niños y se ha encontrado que el 70% del recurso que reciben las familias se aplica para alimentos y lo demás para vestido, calzado y útiles escolares. Entonces ha sido muy importante este apoyo. Otro aspecto muy importante de la armonización que ha tenido la Ley de Educación en la Ciudad de México es la incorporación del subsistema de educación comunitario Pilares. Los pilares son puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes a los cuales las personas de todas las edades y de todas las condiciones sociales tienen acceso primero a ciberescuelas con computadoras e internet gratuito para estudiar desde aprender a leer y escribir, alfabetización, hasta la licenciatura. Ahí tienen monitores, tienen asesores, tienen tutores que les ayudan a hacer tareas, a aprender a leer y escribir, a estudiar la primaria, a estudiar la secundaria, y esto lo hacemos el bachillerato en línea y esto lo hacemos de la mano con la SEP, también con nuestros propios materiales. Tenemos nuestro propio programa educativo de bachillerato en línea, tenemos más de 25,000 personas inscritas en el bachillerato en línea Pilares y además tenemos colaboración con el Instituto Nacional de Educación para el Adulto, el INEA, para hacer las certificaciones de primaria y secundaria. Entonces, estos puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes están constituidos como el subsistema de educación comunitaria, es decir, es parte ya del sistema educativo de la Ciudad de México. Y bueno, es muy importante. En la tercera sección que corresponde ya a educación superior, hay dos instrumentos muy importantes de política pública. Primero está la incorporación de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, la COEPES, coordinada desde la Secretaría que encabezo y que es muy importante porque aquí en la ciudad pues está el mayor número de instituciones de educación superior públicas y particulares. La matrícula de educación superior es importante y la planeación y la coordinación de los trabajos que se desarrollan en la ciudad a través de esta comisión es muy importante. Otro instrumento de política pública es la creación de la red ECOS de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, que vamos a abordar sus actividades en esta presentación y que tiene el propósito de servir como un órgano de consulta, asesoría y análisis al gobierno de la Ciudad de México. Fue la doctora Claudia Sheinbaum Pardo quien quien fundó, digamos, esta red ECOS, y bueno, veremos, como dije, más tarde los detalles. Algo que es fundamental para el fomento a la ciencia es que en el capítulo 3 bis se incluye un apartado de fomento de la investigación en ciencias, humanidades, tecnologías e innovación, y veremos un poco más adelante lo que hemos hecho al respecto. Muy bien. Hablando de la administración pública como un derecho y como visualizarlo como el pilar del sistema político, es muy importante que reconozcamos lo que hoy se valora para participar como un servidor público en la administración pública. Tiene que tener, en primer lugar, capacidad para desempeñar su cargo, es decir, experiencia en el ramo,
debe tener la formación, debe tener experiencia en el campo. Si es de movilidad, pues de movilidad. Si es de seguridad, debe tener experiencia en seguridad. Si es en educación, experiencia en educación. Es decir, la experiencia profesional en el campo en donde se desempeña como servidor y servidora pública es fundamental. Segundo, debe velar por el cumplimiento de los derechos constitucionales. Por eso es que es muy importante recordar y conocer y tener presente cuáles son los derechos que atañen a mi área de responsabilidad como servidor público. Y bueno, la justicia es fundamental. Yo comparto con algunos colegas que si tienen que elegir entre aplicar la norma y hacer justicia, si se van por la segunda, nunca se equivocarán. Es muy importante la justicia. Bueno, ya vimos los primeros componentes, conceptos. Ya vimos también que este derecho a la Constitución está totalmente mandatado. Y veamos cómo es que se concibe el tema del derecho a la educación. Primero, un acceso igualitario, que tenemos una tarea pendiente ahí. En educación básica, por supuesto que se cumple. En educación media superior tenemos un faltante. Y en educación superior es donde tenemos el mayor rezago en el acceso igualitario. Todo mundo tiene, cuando se dice derecho a la educación, aplica a todos, pero sabemos que no todos accesan a la educación superior. Entonces ahí tenemos un pendiente. Recibir información adecuada a la edad, es decir, planes y programas de estudio correspondientes para cada tipo y nivel educativo, es muy importante. Garantizar que no deserten los niños, presentar las condiciones de apoyo económico, docente, académico, para que las personas no dejen la escuela. Debe ser gratuita, fundamental que la educación sea gratuita en todos sus tipos y niveles. Y no debe de haber ningún condicionamiento para que la persona ejerza su derecho a la educación. Y bueno, pues aquí tenemos los dos componentes de la educación superior, y la ciencia y el derecho a la innovación tecnológica. ¿Por qué es importante, decía yo, la educación? Por la libertad que nos da el conocimiento que adquirimos, por el acceso que nos da a otros derechos fundamentales y constitucionales. Así que estos dos componentes son muy importantes, visualizarlos y defenderlos como derechos. Y finalmente, como les comentaba yo recientemente, hoy en la mañanera, por cierto, el presidente de la República dijo que él pensaba que el acceso a Internet es un derecho. En la Ciudad de México ya está incorporado en la Constitución como un derecho y se ha invertido muchísimo dinero para hacer efectivo ese derecho al Internet. Derecho a la buena administración está mandatado en el artículo 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Es un derecho contar con una buena administración pública. ¿Y qué es una buena administración pública? Pues es aquella que funciona de manera pues eficaz, eficiente y que permite el acceso a los servicios públicos de manera continua, de calidad y aplicando todos los desarrollos tecnológicos que tenemos a la mano. Ustedes saben que en esta administración se sistematizaron un número importantísimo, cientos de servicios públicos que tiene la Ciudad de México. Para empezar, el acta de nacimiento. El acta de nacimiento ya no es un requisito en muchos de los trámites que se hacen en la Ciudad de México. Hay trámites que se hacen en la ciudad que son federales, esos piden acta de nacimiento, pero los trámites de la ciudad ya no requieren. Una vez entregada tu acta de nacimiento, sube a la nube de la Administración Pública de la Ciudad de México y todas las dependencias de gobierno de ahí la toman.
Ese es un avance importante. La licencia es un trámite que se hace en línea, ya no tienes que ir a hacer filas, ya no tienes que ir solo a recogerla. Y bueno, pues es importantísimo el compromiso que el servidor público manifiesta y expresa en la atención a las personas que acuden a solicitar servicios públicos y atender el interés de ellos. La responsabilidad de instituciones y autoridades administrativas para que funcionen es fundamental en el compromiso de los servidores públicos. Ahora, educación superior y la administración pública. Nosotras, como titulares de esta dependencia, pues sí nos importa mucho garantizar que los estudiantes no solo tengan acceso a la educación, sino que concluyan la educación. En educación superior, el 50% de los estudiantes que ingresan no concluyen. Entonces, se requieren de muchas estrategias de apoyo para que el estudiantado pueda concluir sus estudios de nivel superior. Entonces, la educación de calidad en las universidades se acompaña de 3 elementos. Primero, yo digo que la investigación y la calidad en educación superior van de la mano. Si una institución de educación superior no tiene condiciones para realizar investigación, difícilmente el personal docente de esa universidad va a estar actualizado para compartir conocimientos pertinentes y vigentes a los estudiantes en formación. Segundo, infraestructura, no solo de aulas, de proyectores, de infraestructura tecnológica, sino de laboratorios, de espacios físicos, de espacios recreativos. La infraestructura es muy importante, pero también es importante los planes y programas de estudio. La dinámica de actualización de los planes y programas de estudio para dar una educación superior de calidad es fundamental. Hay instituciones que tienen procesos muy burocráticos de actualización de sus planes y programas de estudio. Esto tiene que cambiar. Internacionalmente tenemos el cambio climático en la mano y no importa la carrera que estudies, tienes la responsabilidad de participar en estos desafíos internacionales que tenemos, como son el cambio climático, que cada vez somos más testigas y testigos de las situaciones que vivimos en el mundo que dan testimonio de que el cambio climático es una realidad. Y los objetivos de desarrollo sostenible incorporados en la Agenda 2030, pues debe también incluirse en los planes y programas de estudio de cualquier licenciatura, de cualquier programa formativo. Todos tenemos un papel que jugar en luchar para no contribuir al avance en el cambio climático, porque uno de los desafíos de los objetivos de desarrollo sostenible es el tema de educación. En la Ciudad de México, les comentaba yo, el 1.4% de las personas no saben leer y escribir. Y en pleno siglo XXI eso es inconcebible. El 18% de las personas que habitan esta ciudad no tienen concluida su educación básica, es decir, o no tienen un certificado de primaria o no tienen un certificado de secundaria. Y quienes tenemos acceso a la educación superior, tenemos una responsabilidad para atender ese desafío que vivimos como sociedad, ya no digamos internacional. La educación está en uno de esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y la erradicación de la pobreza, la erradicación del hambre, el agua, el acceso al agua, son desafíos internacionales que debemos empezar en casa. Si tú tienes
o conoces una persona que no tiene certificado de primaria, que no tiene certificado de secundaria, que no sabe leer y escribir, no te puedes quedar con los brazos cruzados y no hacer nada. Tienes que buscar la manera de que esa persona cumpla o haga efectivo su derecho a la educación. Están los pilares como subsistema de educación comunitaria a donde pueden ir. Así que ubica el pilares más cercano a tu domicilio para que apoyes a esa persona. También puedes buscar hacer el servicio social a través de la alfabetización y la atención al rezago educativo. Este es un programa permanente en los pilares. Ahora sí, entramos de lleno a las acciones que ha hecho la Ciudad de México como desde la administración pública efectiva para cumplir esos derechos constitucionales que tiene la ciudadanía. Miren, la Ciudad de México, cuando tuvo a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo como jefa de gobierno, pues como una científica, como una académica, como una persona que trae en su piel la lucha de toda su vida por la educación pública, por la educación gratuita, pues puso en primer lugar como un derecho a la educación, la innovación pública y buen gobierno como segundo lugar. Nada más estos dos temas ahí, si nos quedáramos tan solo con esos dos temas, veríamos la relevancia y la importancia que Claudia puso en estos dos elementos, en el derecho a la educación y en el derecho a una buena administración pública. Podemos seguir con lo demás, hay mucha inversión en todos los demás, pero quiero que reflexionen y guarden consigo la importancia que ella le dio a estos dos elementos de la inversión que se hizo en esta materia. Miren ustedes, se crearon 6 nuevos planteles en el Instituto de Educación Media Superior para llegar a 28 nuevos planteles. Y se incrementó la matrícula en casi el 25%, es decir, más de 15,000 jóvenes que no iban al bachillerato, hoy tienen un lugar en el bachillerato. Se crearon 2 nuevas universidades y vamos a ver los detalles de estas nuevas universidades, que es importantísima la participación de estas 2 nuevas universidades, que atienden hoy más de 50,000 estudiantes en educación superior que antes no tenían un lugar en la universidad. Se creó el subsistema de educación comunitaria y quiero que noten el dato que está a la izquierda inferior. 273,000 metros cuadrados de infraestructura educativa, 80,000 metros cuadrados más que cuando se inauguró Ciudad Universitaria en 1954. Estos son datos contundentes. No hay manera de rebatir que lo que dijo ella como primordial la educación no se haya cumplido. Es un dato que no podemos decir, ponerle ningún pero. Es contundente la información de aquí. Veamos, esta Universidad Rosario Castellanos atiende actualmente 45,306 estudiantes, 63% de ellas son mujeres, 23 licenciaturas, 15 posgrados, aquí desglosados, 96 líneas de investigación en 3 ejes de conocimiento, uno de ellos desarrollo sustentable, otro educación multimodal y la interculturalidad, justicia. Son los 3 ejes de conocimiento. Tiene cerca de 1,000 profesores y profesoras, 59, casi el 60% con posgrado. La Universidad de la Salud tiene ahora más de casi, 3,600 estudiantes, 70% de ellos son mujeres, ofrece medicina general y comunitaria, enfermería familiar y comunitaria y la maestría en nutrición pública. Tiene el reconocimiento por parte del Comité Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en materia de salud, que es un sello de calidad de la formación. Y la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, pues ha incrementado en 10 veces la matrícula de la oferta educativa que tiene, pasando de 97 a 1,174 estudiantes atendidos en esta oferta
académica, con 54.390 servidores y servidoras públicas atendidas. Y bueno, pues las certificaciones, aquí estamos en una entrega de certificados a personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Aquí está la fiscal Ernestina Godoy, en donde se entregaron casi 8,000 certificados a 3,000, casi 3,600 policías de investigación de la Fiscalía, esto en perspectiva de género. Los pilares, son 294 pilares que están en operación en Coyoacán, que es donde está CEU, hay 13 pilares, hay 6 brigadas itinerantes, hay las ciberescuelas, este número impresionante de personas atendidas en las ciberescuelas, un programa de desarrollo de oficios con este número de atenciones. Cuentan los pilares con más de 9,000 computadoras con acceso gratuito a Internet y más de 150 actividades gratuitas al día. Pasamos a la Red ECOS. La Red ECOS se funda en el 11 de marzo del 2019. Estas son las instituciones fundadoras: la UNAM, el POLI, el CINVESTAB, la UAM, el Tecnológico Nacional de México, el Colegio de México y el CIRE. Y luego invitadas permanentes desde su fundación: la Secretaría de Educación, el CONACYT, ANUYES, la Academia Mexicana de Ciencias y el Instituto Nacional de Salud Pública. Luego se han incorporado más de 60 universidades públicas y particulares, como el TEC de Monterrey, como la Ibero, como el Claustro Sor Juana, centros de investigación como el Centro Geo, como el CIESAS, como el ITAM, y universidades de otras entidades federativas, como la Universidad Autónoma de Yucatán, como la Universidad Autónoma de Guanajuato, como la Universidad Autónoma de Sinaloa, como la Universidad Autónoma de Guerrero, como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por mencionar algunas. Y luego integrantes internacionales, como la Flaxo, como la Universidad Internacional de La Rioja, la Universidad Autónoma de Arizona, la Universidad Queen Mary de Londres, etc. Este es el modelo de colaboración con el cual opera la Red ECOS. Identifica un problema público, responsabilidad de la administración pública en la Ciudad de México. Y luego, con la institución dependiente, por ejemplo, si hablamos de feminicidios, que es un tema de la Secretaría de Mujeres, pero también es un tema de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Aquí hay los representantes de esas dos instituciones. Luego se invitan a expertos de todas las instituciones que saben del tema de seguridad, que saben del tema de feminicidios. Se revisan los proyectos de investigación previamente desarrollados y se invita a la sociedad, a todas las personas que, de la sociedad civil, que se interesan y que defienden este tema. Se analiza el problema público, se ve cuál es el estado del arte a nivel mundial, dónde hay el menor número de feminicidios, y con esta información se integra un proyecto colaborativo, se financia, se desarrolla, y las soluciones propuestas para atender este problema pública se derivan en política pública, y es a través de política pública que se beneficia a la población. La Red ECOS ha identificado a través de este modelo, yo puse de ejemplo aquí los feminicidios, pero aquí están los ejes en los cuales se han derivado este modelo. Primero, el tema educativo en todos sus tipos y niveles. Segundo, la salud es fundamental. Desde una pandemia que tenemos después de la COVID o antes de la COVID, durante la COVID, diabetes, hipertensión y obesidad. El tema de envejecimiento, la pirámide poblacional está cambiando, ya no más es así, sino que habrá cada día menos nacimientos y más personas adultas mayores que tienen un envejecimiento saludable. Desarrollo sustentable y cambio climático, por supuesto que no puede, es un tema prioritario, es un eje importantísimo. Seguridad y riesgos. Vivimos en una ciudad sísmica, vivimos en una ciudad que tenemos al Popo aquí al lado, vivimos en una ciudad de riesgos.
Entonces, la seguridad y la gestión de riesgos es importante. La tecnología y la innovación nos tiene que ayudar muchísimo. Miren, yo no les hablé aquí de lo de abajo, pero esta es una necesidad de mercado. Y después de hacer todo el recorrido, lo que estas posibles soluciones lo que traen es desarrollo tecnológico e innovación, y esto busca activar el desarrollo económico. Así que tiene los dos ejes, el social y el económico. Por eso es que el eje de tecnología e innovación es importante en materia de innovación industrial, transferencia y gestión tecnológica, entre otros. Y por supuesto, el común denominador de todos ellos son las personas. Por eso es que ciencia y sociedad atiende temas de desigualdades de género, de diplomacia y patrimonio de la ciencia, entre otros temas. Así que rápidamente, estoy en la etapa final, ya sé que el tiempo se me acabó, nada más voy a pasarles rápidamente los resultados que tenemos en cada uno de estos ejes. El de salud, dos plataformas muy importantes. En educación, la COEPES con el impacto que tiene en casi 900,000 estudiantes. Ciencias de la salud, una plataforma de salud en tu vida, salud para el bienestar, un centro de investigación sobre el envejecimiento, que esa imagen que ustedes ven aquí es el centro, son más de 500 metros cuadrados, son 25 laboratorios de investigación y la colaboración de todas estas instituciones de salud. Ciencias de la salud, un sistema de información hospitalaria para la interoperabilidad de todos los hospitales, reconocimiento al impulso a las mujeres en la ciencia. En desarrollo sustentable y cambio climático tenemos la red de laboratorios de sustentabilidad alimentaria, en la escuela chinampera para el rescate de chinampas que se está perdiendo, la electromovilidad en este mismo eje, y una plataforma de captura de basura en los cuerpos de agua que hay en la Ciudad de México. En seguridad y gestión de riesgos se creó la red sísmica de la Ciudad de México y se creó también una página que habilita el pronóstico de la caída de cenizas a través de imágenes de radar, como se pueden ver aquí. En el eje de tecnología e innovación se creó el Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica. Ha habido muchos eventos de innovación y desarrollo tecnológico y bueno, pues aquí hay más de 20 micros, pequeñas empresas, 50 instituciones, etcétera. Y el último, Ciencia y Sociedad, el grupo de estudios sobre desigualdades de género, con casi 15,000 personas que han tomado este curso de prevención del embarazo adolescente, que es un problema que hace que muchas jóvenes dejen el bachillerato y bueno, pues frustran su vida por completo. Pobreza urbana y políticas de inclusión social, y algo que es muy importante, la diplomacia y el patrimonio de la ciencia. Es una cátedra que está bajo el auspicio de la UNAM. En divulgación, comunicación y difusión, estas son cifras muy impactantes, más de 1 millón de personas que han hecho efectivo su derecho a la comunicación científica. Y para concluir, les dejo esta lámina aquí. Maestro, una disculpa, creo que tomé mucho tiempo, más del que se esperaba, me diste 45 minutos. También consideramos que empezamos 12 minutos después de las 11, así que pues me disculpo por el tiempo y estoy a sus órdenes en caso de que haya alguna duda, pregunta, comentario. Todo excelente, doctora. Realmente nos ha ayudado mucho a ejemplificar lo que vemos en la teoría en las aulas, y justamente siempre partimos de la importancia de la Constitución y el Estado, ¿no? Es decir, no hay un Estado sin Constitución desde el punto de vista de la administración pública. Y fue muy grato ver ese esquema en donde tenemos el derecho a la educación y cómo se va esquematizando a través de las leyes locales en la Ciudad de México. Y es algo que a veces no logramos identificar en la academia como estudiantes, el derecho a la educación, y ahí está. ¿Y cómo se garantiza ese derecho? ¿O qué es garantizar el derecho? Bueno, hay leyes complementarias que nos van a ayudar a que en efecto sea un derecho, ¿no? Y en casos prácticos, pues ahí tenemos los útiles que manejaban, las becas, ¿no? Y un ejemplo también, y que me llamó mucho la atención, digo, y es de discusión, el acceso igualitario.
¿no? Es decir, es un área pendiente que tenemos desde la administración pública, porque además la educación es un derecho, pero en efecto, en nivel superior no todos han tenido la oportunidad de poder accesar. Y creo que ahí retomo Rosario Castellanos como una universidad que busca, ¿no? Suplir eh, o minimizar esta desigualdad de ese acceso, ¿no? Es decir, hoy hablamos ya de más de 30,000 estudiantes que no tenían esa oportunidad y bueno, hoy se va reafirmando ese derecho a la educación que tenemos. Bueno, eso sería por mi parte.